Muy buenas tardes para todos los estudiantes de ciclo 3. Comenzamos la semana número 8 y una nueva actividad de inglés. Continuamos trabajando con el presente simple, pero en esta ocasión vamos a trabajar el modo interrogativo que se utiliza para realizar preguntas. Vamos a ver la estructura que trabajamos en las preguntas, ¿listo? En el modo interrogativo. Al igual que en el modo negativo, vamos a seguir trabajando con los auxiliares do y das de la misma manera que lo vimos en la explicación anterior. ¿Listo? Das para tercera persona singular únicamente, she, he, it, y do para el resto de las personas, para I, para they, para we, para you. ¿Listo? ¿Qué cambia en esta ocasión? Lo primero que nosotros debemos utilizar cuando vamos a hacer una oración interrogativa en presente simple es el auxiliar. ¿Listo? Entonces, primero ponemos el auxiliar, luego ponemos el sujeto, luego el verbo principal sin conjugar y sin agregarle absolutamente nada para ninguna de las diferentes personas y luego el complemento de la oración. ¿Listo? Miremos entonces algunos ejemplos. Tenemos acá el ejemplo de Do you live in Bogotá? ¿Tú vives en Bogotá? Sería la traducción, ¿cierto? Tengamos presente que este auxiliar no traduce nada. Debemos utilizarlo porque hace parte de la estructura gramatical, pero no tiene una traducción en este caso. ¿Listo? Como auxiliar no tiene ningún significado. Miremos el siguiente ejemplo que dice Does he eat pizza? ¿Él come pizza? ¿Listo? Tengamos presente que en esta ocasión el sujeto es tercera persona singular. ¿Listo? ¿Dónde está la diferencia? En el auxiliar que utilizamos, que es das. Pero en el verbo, si nosotros lo notamos, independientemente de la persona con la que estamos trabajando, no se modifica, queda igual. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros vamos a responder este tipo de preguntas, las contestamos simplemente con un sí o un no, ¿cierto? Estas preguntas que comienzan con do o con das. Entonces, si la pregunta comienza con do, entonces vamos a contestar con do, ¿cierto? Si la pregunta tiene das, vamos a contestar con das. Si la respuesta es afirmativa, entonces vamos a utilizar yes, coma, el sujeto con el que estemos trabajando, do o das, dependiendo de la persona también con la que estemos trabajando. ¿Listo? Si la respuesta es negativa, vamos a poner no, coma, el sujeto con el que estemos trabajando, puede ser un nombre, recuerden, el auxiliar para ese sujeto, que también depende del comienzo de la pregunta. Si la pregunta tiene das, igualmente en la respuesta utilizamos das. Si tiene do, utilizamos do. Y al final agregamos not. ¿Listo? Cuando la respuesta es negativa. Vamos a mirar entonces acá esta tablita que también la tienen ustedes en sus guías para que entendamos un poquitico mejor de acuerdo con cada uno de los sujetos. ¿Listo? Entonces recordemos que lo primero que vamos a utilizar para hacer la pregunta es el auxiliar. Que para I, para you, para we, para you y para they va a ser do. ¿Listo? Y para he, para she y para it, el auxiliar va a ser das. Entonces, primero ponemos el auxiliar, luego ponemos el sujeto y por último el verbo. Que en el verbo no hay ninguna distinción, todos quedarían iguales independientemente de la persona con la que estemos trabajando. Vamos a ver entonces la actividad que tenemos para esta semana. En el primer punto debemos nosotros responder unas preguntas basadas en la información que nos da la imagen. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar con X las cosas que no hace Julia o que no le gustan y con chulito verde las que sí. Miremos la primera pregunta. Does Julia eat strawberries? Julia come fresas. Si miramos la imagen nos damos cuenta que al lado de la fresa hay una X. Eso indica que no le gusta, ¿cierto? Ella no come fresas. Por esta razón, la respuesta será negativa. Recordemos, como lo vimos anteriormente, que para responder ese tipo de preguntas primero ponemos sí o no. En este caso sería no porque es negativa esa respuesta. Luego ponemos el sujeto, que puede ser she o podría ser también el nombre de la niña. Entonces, en este caso, en vez de she podríamos poner también Julia. Luego el auxiliar, que es das. Miremos que está también al comienzo de la pregunta.
respondemos con el mismo y luego not cuando es negativa. ¿Listo? Si fuera afirmativa, simplemente recordemos, ponemos yes, coma, el sujeto y el auxiliar. En el segundo punto es muy sencillo también. En este segundo punto tenemos que traducir esas oraciones. Es el único punto donde debemos traducir las oraciones. ¿Listo? Y luego seleccionar una de las dos opciones. Por favor, escojámoslo porque si no el punto queda incompleto. Esas palabritas que están en azul, tenemos que escoger una de las dos dependiendo cuál es el sujeto con el que estamos trabajando. ¿Listo? La debemos encerrar con algún color diferente para que se note. Entonces, por ejemplo, en este caso el sujeto es you. ¿Listo? Eso quiere decir que el auxiliar que yo voy a utilizar para hacer la pregunta es tú. ¿Listo? Lo encierro. Y luego hago la traducción. ¿Tomas café? O tú tomas café, podríamos también dejarlo, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, en la segunda oración, el sujeto es he. ¿Listo? Es tercera persona singular, lo que indica que el auxiliar que yo voy a utilizar para hacer la pregunta es das. ¿Listo? Y luego hago la traducción. Él juega tenis. Y así con cada una de esas oraciones. ¿Listo? No olvidemos la traducción porque también nos da puntos dentro de la actividad. Y en el último ejercicio no es necesario hacer la traducción de esas oraciones. Simplemente tenemos 7 oraciones afirmativas y las vamos a convertir en oraciones interrogativas. ¿Listo? Recordemos que cuando estamos trabajando en afirmativo, tercera persona singular, al verbo, por ejemplo en este primer caso, al verbo se le agrega algo al final, ¿cierto? Porque es tercera persona singular, estamos trabajando con she. Pero que al volver la oración interrogativa, eso adicional que tenía el verbo cuando es tercera persona singular no va. Eso porque el verbo se pone sin conjugar, ¿listo? En forma infinitiva. ¿Qué debemos tener presente para hacer la pregunta? Primero poner el auxiliar, ¿listo? Que en este caso es das, porque estamos trabajando con tercera persona singular. Luego el sujeto de la oración, luego el verbo sin agregarle nada al final y luego el resto de la oración. ¿Listo? Miremos otro ejemplo, hagamos la oración número 7. Tenemos que el sujeto es we, por tal razón el auxiliar que vamos a utilizar es tú. ¿Listo? Entonces primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo y luego el resto de lo que diga la oración. Cualquier duda que tengan, no olviden comunicarme por WhatsApp. Feliz tarde para todos.